Hello, hello students of 5th grade, 6th and 7th. Welcome to the English class. Bienvenidos niños de la básica media a la clase de la semana 37. This is the class corresponding to week 37. And our topic today is question words, how and why. El día de hoy en nuestra clase de inglés, nuestro tema, our topic, is how and why. Vamos a hablar de estas dos palabras interrogativas, question words, que son why, how and why. A question, cuando hablamos de question en inglés, hablamos de una pregunta. ¿Sí? Una particularidad del inglés es que el signo de interrogación o el signo de pregunta se escribe únicamente al final de la pregunta. Por ejemplo, usemos una pregunta con how. Si yo te pregunto ahora, how are you? ¿Cómo estás? How are you? Disculpa la letra. How are you? El signo de interrogación solo irá al final. Muy diferente que en español, donde lo ponemos tanto al principio como al final de la pregunta. In English, all questions need a question point, but simply at the end of the question. En inglés, las preguntas únicamente llevan este signo de pregunta al final de la oración. Como por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? La respuesta mía sería, I am good. Estoy bien. O si deseas, puedes responder, I am fine, etc. Para decir que estamos bien. ¿Sí? Hoy analizaremos preguntas con how and why. En primer lugar, veamos el grammar tip. Este grammar tip es como que nos explica la estructura o cómo está conformada la gramática inglesa. Empecemos con how. Usamos how para indicar o para hablar o para preguntar el modo o la manera, ¿verdad?, en la que algo ocurre. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? O de qué manera te encuentras. Usted responde, I am good. ¿Verdad? Sin embargo, en la mayor parte de los casos, how no va solo. En muchas oportunidades lo usamos con otras palabras y ahí su significado cambia. Por ejemplo, si queremos decir how old, en este caso estamos preguntando por la edad. How old are you? Preguntamos por la edad de una persona. How old are you? I am 42, for example. How old? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Sería la pregunta, ¿no? Vamos a escribirla. Usted me dice, teacher Noriega, how old are you? ¿Qué edad tiene? How old are you? ¿Qué edad tiene usted? How old are you? Yo le respondo, I am 42, porque esa es mi edad o my age. Es decir, cuando juntamos how and old, preguntamos por la edad de una persona. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Ahí es diferente si solamente pregunto how. Cuando lo uno con old, la pregunta cambia. Ahora, puede que en otras ocasiones utilice how, pero con la palabra many.
¿sí? Si yo te dije hace rato mi edad, te dije cuántos años tenía. Si te pregunto cuántos años tengo, how many years do you have? Aunque en inglés no usamos how many para decir la edad o para preguntar la edad, usamos how old. Pero ¿qué número es este? 42. Eso quiere decir que en mi último pastel yo compré esta cantidad de velas. ¿Cuántas? How many? La respuesta, 42. Entonces, how many significa cuántos o cuántas. Lo uso para el plural, como puede ver aquí. How many, ¿verdad? Siempre lo usaré en el plural. ¿Sí? Veamos este dibujo. How many people do you see? ¿Cuántas personas ves aquí? 1 and 2. How many? 2. How many? 2. How many people do you see in this photo? In this photo I see 2 people. How many? 2. Entonces, cuando uno how con many, pregunto cuántos o cuántas. Es decir, en este caso pregunto por cantidad. ¿Sí? Cuando lo uso con old, pregunto por la edad de alguien. Cuando uso con many, estoy preguntando por la cantidad, o como decimos en inglés, quantity, la cantidad de un objeto. ¿Sí? For example, in your class, how many students were there? How many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu salón de clase? 40, 41. Si usted está en quinto de básica, lo más probable es que en su clase hayan aproximadamente 40 students o 40 alumnos por salón. 40 students. 40 estudiantes. Se da cuenta, plural, estudiantes, 40 students. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si a la palabra how yo le aumento much? Que no es lo mismo que many. ¿Qué pasa si a la palabra how yo le aumento much? También voy a usarlo para cantidad, pero su uso será diferente. Cuando yo diga how much, estaré hablando de cantidad, pero estaré preguntando específicamente por el precio de un artículo o de un objeto. The price of an object. The price, o sea, cuánto vale. Se da cuenta, una cosa es decir how old, otra cosa es decir how many, otra cosa es decir how much. En el caso de how much lo uso únicamente para preguntar el precio de un objeto o de cualquier otra cosa. ¿Sí? Recordemos entonces. ¿En qué momento uso yo how many? How many, como vimos, lo uso para cantidad, ¿verdad? En plural, para decir cuántos. ¿Cuántos? ¿Sí? Cuando uso how old, voy a usar how old para preguntas, pero para preguntar la edad. Por ejemplo, vamos a borrar un ratito aquí. Supongamos que ellos están conversando y ella quiere decirle al amigo su edad. En este caso son 9 años. Entonces la pregunta del niño sería, how old are you?
How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Question point. Signo de pregunta. How old are you? La respuesta de ella sería 9 o I am 9. Yo tengo 9 años. I am 9. Diferente si uso how much. ¿Verdad? Voy al mercado, quiero una manzana. No puedo llevármela, tengo que preguntar cuánto vale. La persona me dice que vale 25 centavos una manzana. Entonces yo pregunto, how much? ¿Cuánto vale? How much is the apple? ¿Cuánto vale una manzana? How much is the apple? Question point. La respuesta, 25 cents. O it's 25 cents. Son 25 centavos por la manzana, por eso la pregunta fue how much is the apple. ¿Sí? Que quede claro entonces la diferencia entre how many y how much. How many lo usaré para plural, para decir cuántos. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay en tu salón? How many students are there in your classroom? Usted puede decir 40 students. En cambio, how much lo uso para preguntar el precio, el costo, cuánto vale. How much is the apple? The apple is 25 cents. Por poner un ejemplo. Vamos a borrar un momento. Si no le quedó claro algo, le ruego que por favor vuelva a ver o retroceda el video, ya que vamos a borrar algunas partes aquí para poder hacer juntos el ejercicio. Recuerden que ustedes no deben imprimir esta sección de la ficha, pero es parte de la clase, así que deben hacerla conmigo aquí. ¿Sí? Vamos a empezar entonces, dice look, read and match. Mira, lee y une. How many circles are there? Recuerda que how many es para decir cuántos. How many circles are there? Aquí tenemos los círculos, ¿verdad? Mi pregunta entonces es, how many circles are there? Let's count. 1, 2, 3 circles. So there are 3 circles. Right? Let's see the third question. How many apples are there? How many apples are there? This is an apple. So there is only, how many apples do you see? 1, right? So there is only 1 apple here. There is only 1 apple. No vamos a hacer todas porque no hemos visto todavía the question word o la pregunta interrogativa, la palabra interrogativa why. Tal vez recuerda el año pasado la vimos, pero podemos recordarla. Why es una pregunta interrogativa que solicita una razón, o sea, un por qué. ¿Sí? For example, this boy is reading. Este niño está leyendo, ¿verdad? Pero, ¿por qué razón está leyendo? Why does he read?
¿Por qué lee? Why does he read? ¿Por qué lee? ¿Por qué? Why. Este why pregunta por una razón. Why does he read? ¿Verdad? Why does he read? Veamos por ejemplo esta segunda lámina. She is so happy. Ella está muy contenta. Debe haber una razón. So, why is she so happy? ¿Por qué está tan contenta? Why is she happy? O como preguntamos por el niño, why does he read? Veamos la respuesta a esta pregunta. Why is she happy? She's happy because she's with her parents. Está contenta porque están sus papás de visita. And why is he reading? ¿Por qué lee él? He reads because he wants to learn. Él lee porque quiere aprender. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que en el caso de how many, pregunto por cantidad, pero en el caso de why, pregunto por la razón por la que alguien hace algo en particular. ¿Sí? Por supuesto, how and why, así como how many, how old, how much, no son las únicas question words. Hay más question words que no vamos a ver ahora para no confundirlos, todo poco a poco. Solo un último detalle sobre why. Cada vez que hagamos una pregunta, recuerden que question significa pregunta. Cada vez que hagamos una pregunta, ¿verdad? La respuesta, answer. Por ejemplo, cada vez que nuestra pregunta sea con why, la respuesta va a llevar la conjunción. Una conjunción es una palabra que une dos frases. Because. ¿Sí? Si yo pregunto con why, la respuesta será because. Por ejemplo, why does she read? ¿Por qué leía él? Because. ¿Por qué? Y teníamos la respuesta arriba, ¿verdad? ¿Qué significa because? Significa por qué. El de acá arriba para preguntas y el de acá abajo para respuestas. Why does he read? Because he wants to learn. Él lee porque él desea. He wants to learn. Él desea aprender. He reads because he wants to learn. Por eso él lee. ¿Por qué lee? Porque because he wants to learn. Why is she happy? Because she's with her parents. Está contenta porque sus padres están en casa. Vea que no es lo mismo decir porque a porque. Si quiero decir por qué, usaré why para preguntar. Pero para responder ya no voy a decir why, voy a decir because. Para dar una respuesta. ¿Sí?
Vamos a verificar algo en esta ficha. Aquí vamos a hacer una actividad que dice Look and Color, Color and Shapes. Aquí vamos a usar los colores, ¿verdad? Aquí están los colores que vamos a usar, ¿verdad? Por ejemplo, red, vamos a pintar the circles, vamos a pintar copy painting in red. In orange, we're gonna color these stars. Las estrellas las vamos a pintar de naranja, ¿verdad? In blue, we're going to color the octagons. Un octágono tiene 8 pedazos o 8 partes, ¿verdad? Así que vamos a buscar aquí un octágono. Veamos un octágono aquí. Si no hay, pues simplemente no lo pintamos. ¿Sí? Se entiende que un octágono tiene 8 lados. Si no lo encontramos aquí es porque no debemos pintarlo entonces. In yellow, we're going to color the squares. De amarillo vamos a pintar los cuadrados, the squares. The rectangles, color them pink. Los rectángulos, ¿verdad? Los pintamos de pink, de rosa. And the triangles, look for the purple color. Y los triángulos, the triangles, color them purple. The triangles, right? Una vez que ya hemos coloreado, definitivamente no encontramos por ningún lugar el octágono, ¿verdad? Sabemos que un octágono tiene 8 lados, pero personalmente no veo ninguno aquí. Si no me equivoco, un octágono es algo parecido a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto sería un octágono aproximado más o menos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sides. Un octágono tendría 8 lados. Si usted puede encontrar uno, debe colorearlo entonces. Color it blue. Pero personalmente yo no veo ninguno. Solamente veo squares, triangles, stars, circles. Acá parece que encontramos un octágono, miren. Sino que está pequeño y está de manera circular. Aquí tenemos un octágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, aquí tenemos un octagon. Justo aquí. Y acá abajo tenemos otro pequeño. Acá hay otro octagon. Entonces los octagons que sí están, después de haberlos buscado bien, you're gonna color them in blue. ¿Sí? Están así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos así son los que están aquí, los octagons. Es lo que vamos a dibujar aquí. Vamos a colorear. Continuando, vamos a responder estas preguntas. Vamos a responder usando how many. Example, how many squares do you see? ¿Cuántos cuadrados ves tú? Let's count 1, 2. Usted debe contar los cuadrados and put the answer right here.
For example, the squares, I see 1, 2. Any other square, otro más, no que yo sepa. Entonces yo aquí tendré que poner la respuesta 2, porque yo encontré 2 cuadrados. Now, how many stars do you see? ¿Cuántas estrellas ves? How many stars do you see? Ahí sí hay muchas más, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, etc. You need to count and you put the number right here. Y aquí va a poner usted el número de estrellas. Question C, rectangles. Rectangles. How many rectangles do you see? Here is a rectangle. Do you see any other rectangle? Do you see any other rectangle? No. Yo personalmente encontré uno. Rectangle. And the final question, how many circles? How many circles do you see? Hay algunos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debe contarlos y ponerlos acá. Hasta el momento yo he contado 6, pero creo que hay más. Aquí vamos a añadir una pregunta más, question E, en la tarea. La pregunta va a ser, how many ¿cuántas? How many triangles do you see? ¿Cuántos triángulos ves en el dibujo? How many triangles do you see? Triangle. You should count. Example, 1, 2, 3, 4. You should keep counting. Usted debe seguir contando and put the answer right here. En mi caso yo encontré 3. You might find more. Puede que usted encuentre más. So this is the end of the activity. Este es el final de la tarea. No olvide incluir su nombre, la fecha y colorear las figuras basándonos en el color correspondiente y poner los números de las figuras que hemos encontrado. Estas son las figuras que yo encontré, pero es probable que usted encuentre más. Es lo que usted va a poner aquí, el número. Ok. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, la hacen por WhatsApp. This is the end of the activity. Este es el final de la clase de la semana 27. Thank you very much. Muchas gracias por su atención. Bye. Adiós.